Esta ocasión vamos a tener un vistazo histórico de la obra en México. Para los propósitos de esta conferencia se mira el tema de la identidad desde diferentes perspectivas. Hemos escuchado muy buenas presentaciones teológicas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en la historia del cristianismo, y ahora me toca cumplir a mí una tarea. Así que, pues, ni hablar, cuando los jefes mandan, tenemos que obedecer. Me toca cumplir una tarea para hablar acerca de algunos puntos distintivos de la obra en México. Pero antes se anunció un culto y normalmente pensamos en el estudio de la Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, les pido que la saquen y vamos a abrirla en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 54. Profeta Isaías, capítulo 54. Y antes de leer el versículo específicamente que quiero referirme, les diría que desde el capítulo 54 hasta el 62 del libro de Isaías, forma parte de una sección de profecías en las que se anuncia el triunfo del Evangelio en toda la tierra, desde el capítulo 54 hasta el 62. En este vistazo profético, el pueblo de Israel y entonces después la iglesia representa justamente el objeto de ese glorioso crecimiento que está anunciado, por ejemplo, en Isaías capítulo 54. De una manera figurada, la tierra de Canaán es el sitio de la tienda. Y ahora vamos a ver el versículo, Isaías 54, versículo 2 y 3. Dice la Escritura: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. De esta manera, el profeta Isaías anuncia, como dije, el glorioso crecimiento y desarrollo del Evangelio en toda la tierra. Y me parece que de una manera muy clara estos pasajes de Isaías pueden ser aplicados a la historia del origen y desarrollo del adventismo en México. La señora White, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 232, dice lo siguiente: a medida, hablando del pueblo de Israel, a medida que aumentara el número de los israelitas, estos habrían de ensanchar sus fronteras hasta que el reino abarcara todo el mundo. Queridos hermanos, compañeros, miembros de la iglesia, Dios quiere también que su pueblo ensanche sus fronteras y pueda crecer y dar a conocer el mensaje de salvación por todos los rincones. El Señor desea que nosotros proclamemos al mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Y ojalá que nosotros podamos durante este fin de semana renovar nuestro compromiso y nuestra determinación de participar en la predicación del Evangelio. Así que digo que estas palabras del profeta Isaías se pueden aplicar bien al origen y desarrollo de la obra en México. Una tierra también podemos decir desolada para el evangelismo, una tierra desolada incluso para el programa inicial de nuestra iglesia, por algunos motivos quizá políticos, de inseguridad, de idioma. La tierra azteca no fue considerada en el primer esfuerzo de alcance misionero. Esto sucedió mucho tiempo después. El primer comentario que aparece en los registros de la iglesia con respecto a México sucedió en abril de 1890, cuando un joven llamado John Orr Corliss, que era un evangelista y misionero adventista, que incluso fue formado por
José Bates y también por el pastor Jaime White, hizo un estudio con respecto a México. No hay evidencia de que él haya venido, sin embargo, hizo una investigación. Él habló acerca de las etnias que había aquí en nuestro país. Al trabajo o al artículo que él escribió para la review se llamó México como un campo misionero. Y en otras palabras, entre otras cosas, lo que él dijo fue lo siguiente: el territorio mexicano, uno de nuestros más cercanos vecinos, debería ser considerado por aquellos que creen que su misión es llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Abril de 1890. No hay otro registro anterior a este acerca de nuestro país. Ese año la Conferencia General le pidió a la Sociedad de Misiones Extranjeras nombrar una comisión para que estudiaran los métodos más apropiados para incursionar en nuestro país. Y mientras eso sucedía, un quizá desconocido pero valeroso hombre, un ítalo-americano, salía de los Estados Unidos para cruzar la frontera sur, dividida por el río Bravo, e internarse a este país con grandes desafíos y riesgos. Su nombre, Salvador Marchisio. Salvador Marchisio fue una persona que por su enfermedad fue internado en el hospital de Santa Elena, California, recuperado y agradecido con Dios por haber recuperado su salud, prometió llevar este mensaje que allí conoció en el hospital de Santa Elena a alguna parte del mundo, donde fuera, para llevar el mensaje de salvación, el mensaje adventista. Curiosamente, ese lugar no estaba tan lejos, estaba en la frontera sur de los Estados Unidos. Y entonces él llegó a nuestro país de manera independiente, es decir, la iglesia no lo envió, por eso no hay registro de que él sea el primer misionero que vino a México, sino por cuenta propia vino en 1891. Llegó a nuestra frontera después de un viaje de 8 días y entonces especialmente llegó a la Ciudad de México, comenzó a trabajar con familias norteamericanas e inglesas que vivían allí y a ofrecerles libros en inglés, por ejemplo, El conflicto de los siglos y El camino a Cristo, de los cuales vendió 2.500 ejemplares. 1891. Entre tanto, la Conferencia General, a través de la Sociedad de Misiones Extranjeras, había pedido a Chadwick que él hiciera un viaje de exploración a nuestro país para conocer cuáles serían los mejores métodos que podrían utilizar para incursionar en nuestro país. Así que finalmente Chadwick hizo un viaje también en 1891, entró a nuestro país por Nuevo Laredo, pasó por Monterrey, Saltillo, llegó a San Luis Potosí y finalmente llegó a la Ciudad de México, donde se reunió con una misión de bautistas que había allí. Y entonces él les preguntó, ¿cuáles son los métodos que a ustedes les han dado resultado y que nosotros podríamos aplicar en este lugar? Y ellos le dijeron básicamente dos: salud y educación. El primer cuarto de siglo del siglo XIX, la llegada de la independencia en las colonias españolas de América abrió el camino a una cierta tolerancia de religiones diversas a la oficial. La Constitución mexicana de 1824, aunque había tomado de la Constitución norteamericana principios liberales, no había consagrado los derechos de libertad religiosa. Y aunque hubo presencia en México de algunos protestantes desde 1820, esto solo sucedía de manera discreta y al interior de sus hogares por aquellos extranjeros, americanos o ingleses que por asuntos de trabajo habían venido a México. No podían ejercer su fe de manera pública o fuera de sus hogares. La Constitución mexicana de ese año se limitó a establecer que la religión del Estado era la católica y prohibió el ejercicio público de cualquier otra. Después de muchas dificultades, finalmente los bautistas fueron los primeros grupos protestantes en establecerse en México. Esto sucedió en 1862, prácticamente 30 años antes de que los adventistas se establecieran aquí. Y hay otros grupos religiosos que fueron
estableciéndose de manera oficial. Finalmente, los adventistas se establece la fecha de 1894 porque en ese año se estableció una misión bien en nuestro país. El misionero que había sido nombrado por la Conferencia General, Chadwick, regresó, salió de nuestro país, se dirigió a Centroamérica, fue a Cuba y entonces después regresó a los Estados Unidos y él reportó lo siguiente de México. Mientras miraba la oscuridad moral que envuelve a la nación, o sea, México, he orado más al Señor para que levante obreros que lleven el evangelio del reino en esta tierra. Debemos estar despiertos a las exigencias de este importante campo misionero que se encuentra fuera, a nuestras mismas puertas y para el que aún no hemos hecho nada. Finalmente, el comité de la Conferencia General eligió al primer misionero enviado oficialmente por la iglesia a nuestro país. Su nombre, Dan T. Jones. Él vino a nuestro país en 1893. Y entonces, después de recorrer diferentes lugares, eligió la ciudad de Guadalajara como la sede donde establecería la primera misión en nuestro país. En enero del siguiente año, 1894, fueron enviados un grupo de misioneros para apoyar la obra que ya Jones estaba estableciendo. Ellos fueron la doctora Lillis Good, la enfermera Crawford, el doctor Alfred Cooper, la maestra Ora Osborne, y entonces allí se establecieron en Guadalajara a partir de 1894. ¿Habrá escrito algo la señora White con respecto a México? Hay dos declaraciones solamente de ella con respecto a nuestro país. Una en 1901 y otra en 1905. Tengo aquí lo que ella dijo en 1901. Me alegra oír al hermano Jones que habla de México. Estoy segura que Dios tiene una obra que debe hacerse en ese campo. Puede resultar difícil comprobar que se está haciendo progreso, pero al sembrar la semilla con la verdad, al sembrar la semilla de la verdad, se obtendrá una cosecha. Está dentro de los planes de Dios que la obra comience en México, que esta obra progrese. El Señor desea que su pueblo avance hacia nuevos campos. Cuando se abren puertas frente a nosotros, Dios quiere que entremos de inmediato. Estad preparados para aprovechar la oportunidad. Qué interesante comentario. Y realmente lo que ella dijo, el anuncio que dijo, finalmente se cumplió. Voy a hablar de algunos distintivos a partir de la incursión de los adventistas en México a partir de 1894. Voy a hablar de eso, pero en 4 áreas principales. Primero, la obra médica. Sí, efectivamente, los pioneros que llegaron a partir de 1893 y 1894 iniciaron una misión médico-misionera. La misión que se estableció en Guadalajara constituyó la primera aventura médica fuera de los Estados Unidos para la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo. Al respecto, el doctor John Harvey Kellogg, quien estaba dirigiendo este esfuerzo médico en nuestro país, dijo lo siguiente: el desarrollo de esta misión es quizá la obra más importante y la empresa más prometedora de esta naturaleza que ha sido llevada a cabo en tiempos modernos. Aquí hay algunas imágenes de lo que fue el sanatorio de Guadalajara. Y cuando nosotros vemos las imágenes del sanatorio Guadalajara, podemos avanzar a la siguiente, nos damos cuenta que fue realmente un gran edificio que lamentablemente solo duró 7 años en operación, porque para ese tiempo pues ya había muchos conflictos entre el doctor Kellogg y la iglesia. El doctor Kellogg había comandado este esfuerzo, pero de iniciativa propia, sin el consejo de la Iglesia General, la Iglesia Mundial,
y también la falta de experiencia administrativa local, la poca experiencia en base a eso, finalmente hizo que este proyecto sucumbiera y entonces después de 7 años de operación tuvo que ser vendido a los bautistas. Sin embargo, y a pesar de esta difícil experiencia, posteriormente los pioneros en México se distribuyeron en otras partes del país y siguieron ofreciendo a la población mexicana la ayuda médica que tanto necesitaban muchas personas. ¿Cuáles fueron los puntos sobresalientes de la identidad adventista en materia de salud? Servicio abnegado, la accesibilidad de los servicios médicos a las personas más necesitadas, el uso de los remedios naturales y el espíritu misionero de su personal médico. En ese tiempo, y quizá de manera posterior, un ícono de la obra médica en México que resume estos distintivos en su vida y en su ministerio médico fue sin duda el doctor Iner Ritchie, fundador también de lo que nosotros llegamos a conocer por muchos años como la Asociación Civil Filantrópica y Educativa, y también a quien Francisco Villa le realizó una cirugía de abdomen. Se pudieron identificar posteriormente otros esfuerzos en materia de salud en nuestro país, auspiciados por la Iglesia de manera general o también emprendimientos particulares. El Hospital y Sanatorio Montemorelos, la Clínica de Beneficencia en Villahermosa, que después llegó a ser el Hospital del Sureste, el Sanatorio Escandón, la Clínica de Veracruz, la Clínica de Mexicali, Baja California, la Clínica de Tampico, Tamaulipas, la Clínica en Monterrey, la Clínica Canoas, la de Hierbabuena en Chiapas y la de Granjas en Jalisco, entre otras. Hablemos un poco del área de la educación. El primer grupo de misioneros que llegaron en 1894, a la par que establecieron también una clínica y el sanatorio, establecieron una pequeña escuela de manera informal para niños en la calle del Carmen 109, allí en Guadalajara, donde también enseñaban a algunos niños inglés. Salvador Marchisio, que había recorrido otras partes del país, fundó con gran éxito a principios de 1910 una escuela en la comunidad de La Biznaga, San Luis Potosí, que hoy se reconoce como la primera escuela primaria para niños mexicanos. Ese mismo año, George Cabines, que también se había unido al grupo de misioneros aquí en México, fundó la escuela de Tacubaya en la Ciudad de México para obreros mexicanos. Pasaron 40 años para el establecimiento de los grandes colegios en México. En la década de los 40 a 1940 se establecieron los grandes colegios con internado en nuestro país, como fue la Escuela Agrícola Industrial Mexicana en 1942, hoy aquí donde estamos, la Universidad de Montemorelos. En 1948, la Escuela Agrícola Industrial del Pacífico en Navojoa, Sonora. Y en ese mismo año, 1948, en Teapa, Tabasco, se estableció la Escuela Agrícola Industrial del Sureste, que funcionó por 10 años allí, y luego se trasladó a Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Chiapas, en 1957, como el colegio y hoy Universidad de Lindavista. Todos estos colegios tenían algunas características que los identificaban. Número uno, estaban alejados de las grandes ciudades, tenían el trabajo manual como parte fundamental de la vida del colegio, el colportaje como base del sustento de los estudiantes, la centralidad en el estudio de la Biblia y el espíritu misionero de los estudiantes y profesores eran lo que distinguía a la obra educativa en esos años. En la década de los 70 fue el boom de las escuelas primarias en México, mismas que se establecieron a lo largo y ancho de todo el país. Hoy, gracias a todos esos esfuerzos iniciales, podemos decir que tenemos 365 escuelas, abarcando los diferentes niveles, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, sin contar las 4 universidades, y un total, según los últimos registros, en estos niveles básicos, de 26,927 estudiantes. El mensaje de Isaías 54:2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda,
y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Hablemos un poco del área de las publicaciones. También las publicaciones ocuparon una parte significativa en la historia del origen y desarrollo de la obra adventista en México. Por ejemplo, Dan Jones fue el primer misionero, como ya mencionamos, enviado oficialmente. Él estableció una revista misionera en español, que se considera fue la primera en este idioma en el mundo. Fue publicada a partir del 1 de enero de 1896 bajo el nombre de El Amigo de la Verdad. Esta revista o periódico fue el primero y bajo la dirección de Jones, que en 1899 cambió al nombre de El Mensajero de la Verdad y en 1911 a Señales de los Tiempos. ¿Cuál era el contenido de esta revista adventista en español acá en México? ¿Cuál era el contenido que identificaba los temas de esta revista? Las doctrinas adventistas, como el sábado, la segunda venida de Cristo, la perpetuidad de la ley, entre otras cosas. Desde muy temprano en nuestro país surgieron colportores por diferentes lugares y estos eran los que portaban estos importantes mensajes. Ya para 1900 había varios colportores en México. En 1904 se compró un terreno en donde se instaló la primera imprenta, la primera casa publicadora en México, que se llamó Compañía de Publicaciones La Verdad. Años después, esta casa publicadora, esta imprenta, se trasladó a Cristóbal, Panamá. Para 1910 ya había en México una revista exclusiva para los colportores. Se llamó El Campo Misionero. Esta revista no tan solo reportaba el trabajo de los colportores, sino que también tenía testimonios, pero también era un medio de capacitación para ellos. Una característica de la identidad adventista en el área de las publicaciones en México fue sin duda, número uno, el sentido de urgencia para llevar estas revistas a todas partes, la pasión para cumplir esta tarea y el compromiso para sembrar la semilla por medio de la página impresa, como lo evidencia el ejemplo del colportor A.G. Botwell, quien en 1901 vendió en un solo domingo 450 copias de la revista El Mensajero de la Verdad. Un solo domingo vendió 450 copias. ¿Cómo lo habrá hecho? ¿Será que la gente ya lo estaba esperando? Porque 450 son bastantes. Pero no tan solo fue eso, sino que el siguiente domingo vendió 800 y el siguiente 941 y el siguiente domingo 1051, como lo expresa el pastor Félix Cortés en su libro Esforzados y Valientes. Qué ejemplo tan extraordinario de la dedicación de este colportor para vender en un solo día 1051 revistas. No sé si habrá tomado tiempo para comer, pero sin duda que es un ejemplo de la pasión, de la urgencia, el sentido de urgencia que identificó a los colportores, a los obreros en aquellos años. Desde 1937 los esfuerzos por establecer la casa publicadora en México fueron más intencionales y en 1944 se estableció la Agencia de Publicaciones México Central AC, que en el año 2004 cambió al nombre de Gema Editores, nuestra casa editora actual. Hablemos ahora del área de evangelismo. Está claro que los pioneros de la iglesia asumieron muy firmemente el mensaje de Dios expresado en su palabra. Hay un pasaje que me gustaría pedirles que también lo busquen en la Biblia. ¿Me acompañan? ¿Podemos tomar nuestras Biblias? Primera de Pedro, un pasaje muy conocido. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aunque
no lo he leído en alguno de los libros que nuestros pastores han escrito, pero muy seguramente ellos internalizaron en su vida esta porción de la Escritura. 1 Pedro 2:9. Este pasaje sin duda hace alusión a la identidad de los hijos de Dios. Mas vosotros, si ustedes se dan cuenta, este pasaje tiene 4 títulos sustantivos. ¿Cuáles son esos 4 títulos sustantivos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y ¿qué más? Pueblo adquirido por Dios. 4 títulos sustantivos. Y a mí me parece que los pioneros de la obra en México internalizaron este pasaje en sus vidas y que lo expresaron, como el mismo versículo lo dice, en una obra, en una vida de servicio a la causa de Dios, es decir, la misión. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los pioneros de la obra en México pasaron por la experiencia de cambio que todos debemos experimentar. Es decir, de pasar a creer lo que otros dicen que somos e incluso pasar de creer lo que nosotros mismos pensamos de nosotros a lo que Dios dice de nosotros. Porque aquí dice la palabra de Dios eso. Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido. Así que no somos nosotros personas que debiéramos escondernos, realizar nuestras tareas de testificación de manera tibia, tímida. Dice aquí la palabra de Dios, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Hay otras personas que pueden hacer comentarios de nosotros y nosotros creer esos comentarios, pero cuán bueno es que también nosotros experimentemos ese cambio a creer lo que Dios dice que nosotros somos. Creo que debemos honrar también la memoria de obreros adventistas en los primeros días de la historia adventista en nuestro país. Desde Marchicio, Jones, Cabines y de ahí en adelante, misioneros extranjeros y también locales que imbuidos por este mismo deseo de dar a conocer a otros a Jesús y exaltar al precioso Salvador, fueron por todas partes llevando este precioso mensaje. Si bien es cierto, el crecimiento fue lento al principio, después, como la misma hermana White lo había anunciado, está dentro de los planes de Dios que la obra comience en México, que esta obra progrese. El Señor desea que su pueblo avance hacia nuevos campos. Cuando se abren puertas frente a nosotros, Dios quiere que entremos de inmediato. Estad preparados para aprovechar la oportunidad. Y los pioneros de nuestra iglesia aprovecharon esas oportunidades. Aunque llevó 86 años a los adventistas aquí en México llegar a los primeros 100,000 miembros de iglesia, si tomamos en cuenta desde 1891, cuando vino Marchicio, hasta 1977. Si bien es cierto, les llevó 86 años llegar a los primeros 100,000, este número se duplicó muy rápidamente, esta cifra, hasta lo que hoy somos en nuestro país. Somos un poco más de 800,000 miembros de iglesia en nuestro país. ¿Cuáles fueron los elementos sobresalientes de la identidad en los obreros adventistas en México al principio? Voy a mencionar algunas. Sentido de urgencia y amor por las almas, que hacía que visitaran a los miembros de la iglesia para alimentarlos, para confortarlos. Esas visitas pastorales, esas visitas de los obreros en aquellos años, eran visitas que tardaban a veces varios días, porque evidentemente las distancias eran grandes, había poca feligresía, no había mucha. Y hacer un viaje tan largo para estar solamente unos minutos no tenía razón. Así que ellos pasaban 2 o 3 días y las familias se quedaban verdaderamente confortadas.
pero no tan solo con los miembros de la iglesia, sino también ir a los lugares más remotos para alcanzar y buscar a aquellas personas interesadas en el mensaje de salvación. Otro elemento distintivo, el sacrificio para realizar giras a veces de más de 2 meses fuera de casa. Cuando nosotros hacemos salidas después de una semana, ya nos surge por regresar a casa. Pero en el pasado, muchos de los pioneros en México a veces pasaban 2 meses fuera de casa, visitando a las iglesias en diferentes lugares. Otro punto distintivo, dedicación total a la obra. No dividían su tiempo, ni su corazón, ni su mente en quehaceres o actividades seculares. Número 4, deseos de exaltar a Jesús. Esa era la razón principal, exaltar el precioso nombre de Jesús y atraer la atención no hacia uno, sino a Jesús mismo. Número 5, compromiso con la predicación de las verdades bíblicas y un evangelismo dinámico e innovador. Al principio el evangelismo se centraba en estudios bíblicos y de estos hubo una época por allá de los 60, inició por allí la llegada de un obrero, Carlos Eichlemann, a nuestro país, el autor de la Fe de Jesús, tan conocida entre nosotros, y también iniciaron esas campañas de evangelismo en esos años que tardaban 3 meses, 2 meses. A mí me tocó de 1 mes, no sé si a alguno de ustedes todavía les tocó de 1 mes, a mí me tocó de 1 mes, pero me cuentan que originalmente las campañas eran de 3 meses, de 2 meses, todos los días. Unido a esto, no tan solo la predicación, estaban también la capacitación para los miembros laicos, los laicatos que fueron impulsados por el pastor Sergio Moctezuma. Un elemento innovador y de mucha atracción en las campañas públicas que atrajo a multitudes fue la introducción de los proyectores de 16 milímetros. No sé cuántos de ustedes conocieron los proyectores de 16 milímetros para las películas cristianas. En aquellos años, especialmente, se acostumbraba antes de comenzar la campaña de evangelismo proyectar una película, una serie que se llamó El Cristo Viviente. ¿Se acuerdan? Algunos se acuerdan probablemente. Y cargar esos proyectores era un verdadero sacrificio. Les cuento que en mi etapa de adolescente me tocó hacer lo que mi compañero está haciendo acá. Me tocó acompañar a algunos pastores, a algunos evangelistas, y me tocó cumplir esa tarea de llevar el proyector y pasar las películas. Y aquellos que usaron estos proyectores se han de acordar que a la mitad de la película a veces la cinta se reventaba y salía todo por allá, había que prender las luces, entretener un poco a las personas, remendar esas cosas para continuar. Pero la gente estaba ávida de ver esa serie tan bonita, la serie del Cristo Viviente. El conocimiento, reverencia y confianza en el don profético fue otro de los distintivos de los obreros adventistas que se identificaron plenamente y no con disimulo con los consejos y orientaciones de los libros del espíritu de profecía. Hay una estela de obreros que nosotros podemos apreciar allí, una estela de obreros. Aurelio Jiménez, Francisco Jiménez, Juan Robles, Antonio Robles, Vicente Limón, José de la Paz Matus, Sergio Moctezuma, Emiliano Ponce, Belino Salazar, Samuel Guízar, Neftalí Quintero, Blas Covarrubias, José Castrejón, José Salazar, Raúl M. Sánchez, Juan Ramón Ondal, Josué Tirado, Jorge Suárez, Francisco Reyes, Alfonso Cutiño, Rafael Arroyo, Jacob Sabiñón, Javier Sotovalle, Donato Ramírez y muchos otros, por decir algunos. Los obreros adventistas, a la par que evangelizaban, consolidaban la fe de los creyentes por medio de cultos en los que las partes principales eran la alabanza, los cantos que distinguían la fe adventista y la exposición de la palabra de Dios. Así que la música en la liturgia de México siempre se caracterizó por ser conservadora. Tradicionalmente los himnos que se cantaban en nuestra iglesia eran los himnos del himnario, especialmente aquellos que resaltaban las creencias adventistas y se cantaban con mucho ánimo.
Esto contribuyó a reafirmar la fe de los miembros. México, como un asunto adicional, contó con la bendición de obreros como Emiliano Ponce Sedano, que nació en 1889 en el estado de Jalisco. Desde muy pequeño mostró un gran talento por la música. Sus padres pensaron que ese talento debía ser desarrollado y por lo tanto, al terminar sus estudios elementales, lo enviaron a la Ciudad de México para que estudiara en el Conservatorio de Música con el maestro y el músico famoso Julián Carrillo, catedrático y maestro a nivel internacional. Emiliano Ponce Sedano contrajo matrimonio a la edad de 22 años con Felicitas Durán Elizalde. Tuvieron 9 hijos. En 1923 ingresó al Instituto Prosperidad como profesor de música y también como estudiante de teología. Los años de servicio fueron años en los que experimentó como primera fuente la venta de publicaciones adventistas. Después fue un pastor, dirigente de distrito y también presidente de misión. Compuso varios himnos y cantos para el uso general de la iglesia. Fue uno de los promotores y pioneros, miembro de la Junta del Colegio Vocacional y Profesional Montemorelos y del mismo Hospital La Carlota. También fue el compositor del himno y la música del himno a la escuela, himno que identifica particularmente y en forma apropiada a la Universidad de Montemorelos, que en sus inicios llevará el nombre de Escuela Agrícola Industrial Mexicana. Desde 1923 hasta 1959, su fructífera vida ministerial y administrativa le permitió establecer presencia adventista en diferentes lugares. En 1940, el hijo del pastor Emiliano Ponce, Javier Ponce, también pastor, estando desempeñando sus funciones en el sur de México, notó en una ocasión que uno de sus miembros no había asistido a la iglesia. Así que se trataba de la hermana Conchita Concepción Angulo. Y en la tarde el pastor decidió visitarla y pidió a algunos hermanos que la acompañaran. Visitaron a la hermana y la encontraron en la cama bastante delicada de salud. Cuando ellos estaban allí tratando de animarla, leer algunos textos de la Biblia, la hermana empezó a balbucear, a tararear una pequeña melodía que el pastor Javier no alcanzó a escuchar correctamente. Cuando terminaron la visita, la hermana Conchita le entregó al pastor Javier Ponce un papel medio arrugado con la letra de lo que parecía ella estaba tarareando. Y entonces le dijo al pastor a ver qué hace con estos versos. El pastor Javier Ponce le dio a su padre estas estrofas y el pastor Emiliano Ponce Sedano le puso la música e hizo los arreglos del texto. Eran 4 estrofas, quitó una porque se le decía que era demasiado. Ese himno es el himno conocido como el himno Más allá del sol, que aparece en nuestros himnarios también como Aunque en esta vida. Y aquí he invitado a su nieta, la nieta de Emiliano Ponce, nuestra hermana Amparo Yolanda Covarrubias Ponce. Ella es la nieta del autor del himno Más allá del sol. Véngase por aquí.
Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que ya en la gloria tengo mi mansión. Yo tengo un hogar más allá del sol. Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol. Nos ponemos de pie, por favor, para cantar. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo que me está probando llevará de salvo hasta su mansión, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, 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 yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol. Amén. Muchísimas gracias a todos por haber hecho estos arreglos tan bonitos. Amén, ¿verdad, hermanos?
Precioso canto que fortalece nuestra fe. Este canto, Más allá del sol, se ha convertido en un canto internacional, no tan solo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino también en otros grupos religiosos. No sé si alcanzaron a ver en la pantalla, ya no me fijé, pero forma parte de himnarios de otras denominaciones también. Es un precioso canto.